Nos encontramos en este debate para identificar las diferencias y las similitudes entre el modelo simbólico y el modelo conexionista. A continuación empezamos con el modelo simbólico y la primera pregunta. ¿Modelo simbólico en qué se basa tu modelo? El modelo simbólico en la metáfora del ordenador se encuentra bastante alejada del conocimiento que se tiene actualmente sobre el funcionamiento del cerebro. Los aportes provenientes desde el campo de la neurociencia dan cuenta de la escasa probabilidad de que el cerebro funcione como un procesador secuencial de símbolos. ¿De dónde surge el modelo conexionista? La historia del surgimiento del actual conexionismo y el mismo supuso un giro radical en la psicología cognitiva. Con Snyder en 1987 plantea que la nueva percepción conexionista introduce un cambio de paradigma dentro del estudio de los procesos cognitivos. Los modelos conexionistas permiten construir metáforas más variables para pensar los procesos cognitivos, debido a que poseen ciertas características que las vuelven más plausibles desde el punto de vista neurofisiológico. Modelo conexionista y qué diferencias encuentras entre cada modelo. El modelo clásico es muy notorias las diferencias que tiene. Tiene una unidad significativa o simbólica, mientras que para el modelo conexionista es todo lo contrario. Modelo simbólico, ¿con qué metáfora te definirías? Con un ordenador de CPU, comparando la memoria con un software. El cerebro es una red neuronal y las neuronas son una unidad de redes que funcionan en conjunto. ¿Cómo se da el procesamiento de la información para el modelo simbólico? La información se da de forma secuencial, paso a paso. ¿Y cómo se da el procesamiento de la información para el modelo conexionista? La información se procesa distribuyéndose en paralelos y generando patrones de conexión entre ellos. Modelo simbólico, ¿en qué consideras que se parecen los dos modelos? ¿En qué se parecen los dos modelos? Ambos estudian a la mente y asumen que la actividad de la mente es procesar información, que se encarga en procesar toda la información. Modelo conexionista, ¿cuáles crees que son las leyes del aprendizaje? Las leyes de aprendizaje por conexión son 3. La primera, ley de asociación. Esa es importante porque la satisfacción o frustración dependen de un estado individual de asociación. En la ley de ejercicio, toda conexión es proporcionada a la cantidad del tiempo en que tarda en realizarse la conexión y el vigor y duración de esta conexión, lo cual puede mejorarse mediante la ejercitación. Y en la tercera tenemos la ley de efecto, que esta es la respuesta que se acompaña de satisfacción, se transforma en la más firmemente conectada con la situación, a aprender, y a la inversa aquella, respuestas acompañadas de displacer, generar conexiones débiles. Ok, modelo conexionista. ¿Y qué limitaciones consideras que tiene tu modelo? Las limitaciones que tiene el modelo conexionista es que existen fenómenos relacionados con el aprendizaje que no resultan fáciles de implementar mediante el uso de redes conexionistas. Por ejemplo, la generación de nuevas construcciones cognitivas que aportan significados más ricos y extensos a los conceptos ya conocidos,
Otra situación similar se produce cuando se intenta simular procesos de carácter implícito o procedimientos complejos. No debemos olvidar que los contenidos procedimentales son fundamentales en la enseñanza de la ciencia. Por otra parte, muchos de los logros de los modelos conexionistas actuales tienen que ver con el reconocimiento de patrones, pero estos procesos son mucho más limitados que los procesos cognitivos implicados en la comprensión y aprendizaje complejos de conceptos, de los principios y las teorías. Modelo simbólico, ¿qué otras diferencias podrías encontrar entre ustedes dos? Bueno, de acuerdo con el conexionismo, no existen ni símbolos almacenados ni reglas explicativas que gobiernen su manipulación. Las categorías cognitivas clásicas, proporciones, conceptos y entre otras, etcétera, son producto de multitud de procesos microcognitivos que ocurren en forma de intricadas redes de unidades elementales que funcionan en paralelo, simbólicamente. Sí. La memoria de este modo no consiste en piezas de información independientes una de otras que almacenan por separado, Modelo simbólico, ya que es un modelo clásico, ¿qué podrías decir de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial dentro del modelo clásico. Dentro de la ciencia cognitiva, la IA, concebida dentro del paradigma del computacionalismo clásico, realizó el primer acercamiento que intentó responder, por lo menos parcial y provisionalmente, las cuestiones sobre la mente. Los primeros experimentos aparecieron antes de que la ciencia cognitiva se consolidara con tal. Durante la primera cibernética, especialistas de diferentes áreas empezaron a debatir sobre las creencias de un modelo de la mente, o por lo menos de un modelo capaz de explicar ciertos aspectos de su funcionamiento. Uno de ellos fue Dupin en 1996. Sus apariciones fueron las primeras líneas de investigación que luego fueron incorporadas a la ciencia cognitiva, pero estos estudios iniciales estaban basados en teorías anteriores, principalmente en los desarrollos realizados en la década de 1930 por Alan Turing en 1950 y su máquina lógica ideal, que fue llamada la máquina de Turing. Y como última pregunta para ti, modelo simbólico, ¿qué es la máquina de Turing? La máquina de Turing fue y todavía es un importante modelo de mente, sugerido por la lógica formal. Quizás este modelo haya generado más cuestiones, algunas presentan todavía hoy, que por supuesto soluciones brevemente y de manera ilustrativa. Esta máquina es construida por una cinta infinita, memoria, un aparato de grabación y lectura, una tabla de máquina con reglas de operación o algoritmos, y finalmente un alfabeto restrictivo y formal. La operación de la máquina consiste en la alteración de sus estados internos, caracteres impresos o borradores de la cinta, de acuerdo con las reglas contenidas en la tabla de la máquina. Como por ejemplo, si un estado A se encuentra el carácter X, el estado debe cambiar para B y debe ser impreso el carácter Y. Si en el estado B se encuentra el carácter Y, el aparato de grabación debe moverse un paso a la derecha y el estado debe ser cambiado por C y así en adelante. Esta máquina es capaz de computar elementos por medio de un lenguaje formal y restrictivo. Para Turing, esto era suficiente para la realización del proceso de los procesos. Modelo conexionista, para terminar, ¿qué es el realismo biológico? La rama de las redes neuronales del conexionismo sugiere que el estudio de la actividad mental es en realidad el estudio de los sistemas neurales. Esto enlaza el conexionismo con la neurociencia, con modelos que implican diferentes grados de realismo biológico. Los trabajos conexionistas por lo general
no necesitan ser biológicamente realistas, pero algunos investigadores de redes neuronales, los neurocientíficos computacionales, intentan modelar los aspectos biológicos a los sistemas naturales neurales, muy cerca de las denominadas redes neuromórficas. A muchos autores les atrae el conexionismo, la clara relación que se puede encontrar entre la actividad neuronal y la cognitiva. Esto ha sido criticado por ser excesivamente reduccionistas. Ok, y por último, ¿cómo se da el aprendizaje en el modelo conexionista? Diversos estudios han estado enfocados en diseñar métodos de enseñanza-aprendizaje a partir del conexionismo. Los conexionistas, por lo general, subrayan la importancia del aprendizaje en sus modelos. Así, han creado muchos procedimientos sofisticados de aprendizaje para las redes neuronales. El aprendizaje siempre implica la modificación de los pesos de conexión. Esto generalmente conlleva el uso de fórmulas matemáticas para determinar el cambio de los pesos cuando se tiene un conjunto de datos consistentes en vectores de activación para un subconjunto de unidades neuronales. Para formalizar el aprendizaje de esta manera, los conexionistas tienen muchas herramientas. Una estrategia muy común de los métodos de conexionista de aprendizaje es la incorporación del descenso de gradiente sobre una superficie de error en un espacio definido como la matriz de peso. Todo el aprendizaje por descenso de gradiente en los modelos conexionistas implica el cambio de cada peso mediante el derivada parcial de la superficie de error con respecto al peso. Bueno, esto fue todo. Encontramos bastantes similitudes, bastantes diferencias, diferentes puntos de vista entre los dos modelos, sí, haciendo los dos muy válidos. Gracias por acompañarnos.